Hola, buen día. Hola. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, me toca presentar el seminario de hoy. Me pidió Mane que la reemplace. En esta ocasión me toca presentar a Martín Aguiar, creo que ya todos lo conocemos. Martín es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía. Hizo toda su carrera en la facultad como docente y como investigador, y además ocupando varios cargos académicos y de gestión. Actualmente profesor emérito de la UBA e investigador superior contratado al CONICET, y sus temas de investigación están vinculados con ecología de comunidades y de poblaciones en la selva patagónica. Bueno, gracias. Voy a empezar sentado. Preparar el seminario fue complicado, a pesar de que hace 3 semanas la parte más académica fue presentada en la reunión de la Asociación Argentina de Ecología. Fue complicado porque, como ustedes saben, estamos viviendo un momento muy difícil en la universidad y en el CONICET, y muchas veces yo tengo la sensación de esa película El Titanic, ¿no? Que hay gente tocando música y se está hundiendo el barco, y bueno, algunos tratan de escapar, y obviamente hay un protocolo para salir del barco que se hunde, y mi sensación es que no estamos teniendo un protocolo. Me parece que no estamos discutiendo lo que nos está ocurriendo, y me parece que entonces quería empezar por ahí hablando un poco de dos personajes que me han impactado, que son, uno es Edward Wilson, que ustedes lo conocen porque, digamos, ha sido responsable de un montón de marcos conceptuales con una mirada muy abierta, y lo que quería traer a esta reunión es la idea de consilience. Vamos a hablar un poquito de eso. Y el otro personaje es Bruno Latour, que durante un tiempo nos estuvo estudiando a los investigadores científicos en el Instituto Salk en Estados Unidos, y sobre eso también vamos a estar hablando. Me parece que lo que quiero proponerles es que es necesario de alguna manera cambiar lo que estamos haciendo, porque la sociedad básicamente ya no nos presta más atención. Y lo que es más serio es que nuestros propios colegas dentro de la facultad y dentro del CONICET, en una proporción importante, cercana al 50%, están convencidos de que el camino es este. El camino es el proyecto Hojarasca del gobierno actual, que es básicamente que bueno, los que formamos parte de este gran árbol que es ciencia y técnica, perdamos una gran cantidad de hojas, senescencia y pérdida de hojas, hojarasca. Entonces la charla tiene medio dos partes. La primera tiene que ver un poco con estas cosas que estoy hablando ahora, y la segunda tiene que ver ya sí con ciencia y con cuestiones más de paper, digamos. Pero van a ir viendo que yo voy a estar haciendo conexiones con bastante autorreferenciales, pero después de todo el trabajo que les voy a mostrar es una parte muy importante de mi vida, y entonces estoy haciendo autorreferencia. Discutía un poco yo conmigo mismo de si iba a contar algunas cosas personales o no, porque me parecían por ahí superfluas o muy autorreferenciales, pero digamos el trabajo que les voy a estar contando es totalmente autorreferencial, más allá de que lo he hecho con grandes colegas que han sido o que son grandes amigos. Entonces esas son más o menos las dos partes. La primera parte va a tomar 10 minutos, la segunda va a tomar la mayoría de las cosas. Yo quisiera empezar hablando de digamos, cuál era mi aproximación a lo que es la ciencia mientras yo estaba en la escuela secundaria, y la aproximación principal fue probablemente
un libro de Hermann Hesse que se llama El juego de Avalorios, que básicamente lo que plantea es una casta encerrada en un gran instituto en donde se lleva adelante el juego de Avalorios. El juego de Avalorios es una mezcla de matemática, lógica, filosofía, arte, música, digamos, todas esas cosas. Periódicamente hay juegos o concursos y de esos concursos hay un ganador y muchas veces esos ganadores pasan a ser los grandes conductores de esa provincia que se llama Castalia. Al margen está la sociedad y en la sociedad básicamente la cultura, ser una persona culta, pasa por completar crucigramas y, ¿cómo se dice? Y participar de conferencias. Esa es la parte, digamos, en que la sociedad se conecta con lo que es, digamos, lo más potente de nuestra cultura. Con ese esquema y la advertencia de una segunda madre que tuve, Chela Freyer, en realidad Chela y Felipe Freyer son muy importantes en esta historia. Ellos fueron un matrimonio de 8 hijos, una de las hijas desaparecida, Verónica, y siempre me albergaron a mí, vivíamos a algunas pocas casas. Yo creo que la mayoría de nosotros ha participado de este tipo de cosas de ir a visitar y participar mucho de otras familias. Bueno, ese es mi caso con los Freyer. Cuando yo le contaba mi encanto con el libro a Chela me dijo, sí, ese libro, el problema de ese libro dice que no aparecen mujeres. Estamos hablando de cuando yo estaba en la escuela secundaria y toda una visionaria, Chela, como siempre, muy directa. Y bueno, y Felipe en algún momento fue también un catalizador porque él, cuando yo le dije que quería estudiar ecología, me dijo, ¿por qué no estudias agronomía? Después podés especializarte. Felipe había estado en la cátedra de botánica, compartiendo oficina con Rolando León ahí adelante y con Jean-Paul Louis, no sé si lo ubican, pero es un ecólogo que después se mudó a Rosario. Entonces estaba muy fresco, me parece, para él la figura de Soriano y cómo Soriano, siendo ingeniero agrónomo, digamos, se había formado un grupo de gente que se dedicaba a ecología. Yo creo que, digamos, en ese momento ecología el único lugar que se estudiaba era en La Plata y yo creo que fue una excelente recomendación. Cuando yo entré acá, claramente la ecología desapareció de mi vista y quedé totalmente enamorado por la carrera y la orientación de fitotecnia y convencido de que la agronomía podía ser un aporte muy importante a la humanidad. Cuando llegué a ecología, algunas de esas cosas se desvanecieron, la figura de Rolando León y también la de Soriano, digamos, y la del grupo en general fueron descollantes, pero digamos, la entrada fue Rolando León. Y Rolando León era una persona a la cual yo iba a trabajar una vez por semana a hacer, básicamente ordenar su herbario, porque yo entré a trabajar en una en una descripción del efecto del pastoreo. Y me muevo acá porque este va a ser uno de los modelos que me parece que tiene que estar muy presente a medida que yo vaya, ¿cómo se dice?, hablando, ¿no? Esta idea de que propone Harper en un trabajo que se llama After Description, de 1982, y en ese momento la ecología estaba enfrentando un cambio importante, que es After Description. Digamos, durante gran parte del siglo pasado habíamos tenido descripciones. Y él lo que proponía es, bueno, ¿qué viene ahora? Y lo que viene es básicamente hacer experimentos o seguir haciendo investigación, pero de una manera un poco más abierta. Y él decía, finalmente lo que tenemos que resolver son estas 3 cosas: la precisión de lo que nosotros hacemos, el realismo, que nosotros estamos trabajando, y la generalidad. Yo recuerdo como estudiante, muy fresco, algún seminario en donde José María Facelli con Rolando León presentaban una descripción del gradiente de vegetación con el cambio de precipitación en el sudoeste de Chubut. Yo estaba trabajando en ese proyecto y me acuerdo los palazos que recibió, sobre todo de parte de Rodolfo Sánchez, que digamos, si bien reconocían que el trabajo tenía realismo, le parecía que faltaba la precisión. Básicamente los acusaban de que había circularidad.
Bueno, este es el otro modelo, ya se los adelanto, voy a estar hablando de comunidad y digamos, todos los proyectos de investigación en los cuales he participado, siempre me ha gustado tener bien presente de que lo que está pasando a la comunidad no es solamente producto de la composición, sino también cómo está organizado y que eso está determinando el funcionamiento. Obviamente que el funcionamiento también afecta a la organización y afecta a la composición. Y, oh sorpresa, entonces vuelve a aparecer la circularidad, porque, digamos, ¿qué es lo que está determinando, digamos, esa organización? Son los procesos, pero los procesos a su vez están determinados por la organización. Entonces, que cuando yo entré acá, bueno, se me abrió un mundo muy, muy importante. Y, bueno, vayamos a la siguiente. Ah, soy yo. Ups. Perdón. No. Bueno, ahí les presento a mi abuelo, una figura importante durante mi infancia, y esa es mi madre. Augusto Ferrari fue un hijo, ¿cómo se llaman esos hijos fuera de la familia? Sí, natural, pero hay una palabra más fuerte que bastardo. Sí, fue un hijo bastardo, con una profunda motivación por el arte, la pintura, pero el padre dijo que no le iba a dar el apellido hasta que no se recibiera con algún título más formal, y entonces tuvo que estudiar arquitectura. Estamos hablando de una persona que nació en 1880 o una cosa así. Lo concreto es que en algún momento se mudó a la Argentina. Ya con bastantes años se enamoró a mi abuela, que tenía, él debe haber tenido como 40 y pico, y enamoró a mi abuela, que tenía 19, 20 años y estaba trabajando de maestra ahí en la escuela que está en Parque Centenario. Él estaba pintando el claustro ese que tiene la iglesia. Si ustedes se fijan en Parque Centenario, ahí está. Y bueno, entre las grandes cosas que hizo fue la iglesia de los Capuchinos en Córdoba. Y es un pícaro, porque si ustedes se fijan, esta iglesia está no terminada. Hay una simetría muy marcada allí, falta terminarla acá. Y él los convenció a los curas que lo habían contratado, él la diseñó y la construyó. Falta esta otra cosa, y él los convenció que en realidad, como esta era una obra humana, tenía que tener alguna imperfección para acercarse a Dios, ¿no? Que las cúpulas esas eran para acercarse a Dios, pero que tenía que haber alguna imperfección. Pero muestra también. La otra cosa que está buena es lo que pasa adentro. Y lo que pasa adentro es que él acá en el techo pintó la noche. Y él podría haber puesto las estrellas de cualquier manera, pero cuando estaba haciendo eso se fue al observatorio de Córdoba y estuvo trabajando con los astrónomos que trabajaban allí para poder pintar el cielo de Córdoba en el hemisferio sur. O el cielo en el hemisferio sur. Y eso es lo que ustedes ven si visitan esta fabulosa iglesia. ¿Por qué lo pongo acá? Porque, digamos, el libro que me impulsó a mí a decidir que era ecólogo salía de su biblioteca. Digamos, esta es una personalidad justamente con consilience, con esta cosa de juntar todo el conocimiento como un solo evento cultural. Y bueno, entonces es Augusto Ferrari, y me parecía que eso fue muy impactante. Es decir, yo crecí con la figura de este hombre, lo cual me lleva a algunas lecturas que estaba haciendo últimamente. Yo estoy muy preocupado por el individualismo que nos está arremetiendo, y una de las cosas que más me ha sorprendido es que las culturas orientales, a diferencia de las nuestras, las personas más sabias son las personas que pueden resolver los problemas con sentido de comunidad. Mientras que las personas más sabias en nuestra cultura occidental son aquellas que individual, digamos, tomando como base el individuo, resuelven los problemas. En Oriente pasa otra cosa. Entonces no sé por qué llegué acá, pero no, ya me olvidé. Bueno, eso demuestra un poco toda esta revolución que he tenido estos últimos días. Entonces ahora pasamos al consilience con Wilson, que ha muerto hace unos pocos años, y un viaje mío a Alemania en el 2000, y dando vueltas por el aeropuerto mientras esperaba,
visita la librería y encuentro este libro, Consilience, que básicamente llama y propone la unidad del conocimiento. Y es interesante porque pone las hormigas, que es en lo que él empezó a trabajar o trabajó durante toda su vida, una especie social, y por otro lado pone al David, ¿no? Y entonces, básicamente lo que él propone es que los métodos que han estado utilizando o que hemos estado utilizando tanto en ciencias como en humanidades tienen muchos puntos de común y que tenemos que juntarlas. Y eso es básicamente lo que a mí me interesa dentro de trabajar más explícitamente dentro del GTI nuestro de biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas. Digamos, ese sería un poco mi aproximación y por eso hoy he estado haciendo toda esta cosa, trayendo a Hermann Hesse, trayendo al arquitecto y pintor Augusto Ferrari. Entonces, yo me pregunto acá, bueno, ¿cuáles son las humanidades? Y él lo que está poniendo acá es básicamente el David. Y en realidad la situación actual es diferente. Digamos, este antropólogo, Bruno Latour, con el cual yo entré a leer sus cosas no hace mucho, 10 años supongo, es el que escribió este libro que yo les hablaba, La vida en los laboratorios, y en donde él básicamente, acá hay un cambio muy importante en la antropología que siempre había estado visitando otras culturas extrañas, etcétera, digamos, extrañas para Occidente, tratando de entender qué es lo que pasaba, de pronto Truc empieza a mirar grupos, vuelve Castalia, de Hermann Hesse, se sumerge en un laboratorio y durante 2 años está trabajando o viendo cómo es el trabajo de todos los investigadores allí. Y yo este libro no lo leí, en cambio sí leí Nunca fuimos modernos, en donde él básicamente dice, miren, toda esta cosa de la ciencia y la modernidad, y qué sé yo, está bien, puede ser, pero no es tan así. No, digamos, siempre hemos estado con cuestiones contrastantes. Un ejemplo que me encanta es, él muestra una foto de la libreta de trabajo de Galileo, y entonces en una están los dibujos que él ha hecho observando la Luna, con una precisión, él había desarrollado el telescopio con una precisión muy buena de su observación sobre la Luna, poniendo en claro o utilizando un montón de leyes geométricas para poder poner en perspectiva lo que él estaba observando. Y en la página siguiente tenía un desarrollo astrológico de lo que le iba a pasar al duque, con el cual él estaba, o su mecenas, con el cual estaba trabajando, lo cual nos pone en esa cuestión. Digamos, sin ir más lejos, algún ecólogo colega alguna vez me decía, en algún viaje me decía, es extraño, o no, la palabra no era extraño, pero me llama la atención que Soriano, siendo un investigador tan positivista, tan bueno, al mismo tiempo es un católico convencido que va a misa, pero que no es que va a misa, digamos, realmente atiende. Y entonces, de nuevo, es toda esa cosa que somos nosotros, que es tan universal. No podemos plantear de que haya contradicción, me parece que lo más importante ahí es que hay una complementariedad. Y entonces me parece que esa complementariedad entra en uno de los conceptos importantes de Bruno Latour, que es este concepto de caja negra. Él en algún punto dice, bueno, los investigadores comunican sus cosas y qué sé yo, pero hay una caja negra ahí adentro, que es todo lo que él había estado viviendo dentro del laboratorio. Y eso es un poco también lo que va a estar apareciendo acá en el relato que tengo para hoy. Dicho esto, entonces entramos en el tema de hoy y como ustedes ven, este es el título de la charla que yo di en Bariloche, en Mendoza, y me paro porque ahora pasamos a la parte más formal, y habla del territorio oscuro de la estepa patagónica para hacer referencia a la ecología de raíces. Pero en algún punto, al hablar del concepto de caja negra, yo estoy de alguna manera también metiéndome en un territorio que para la mayoría de la sociedad es oscuro. Acá entra un poco la conexión con lo inicial. ¿Por qué esa sociedad ya no nos considera parte de la sociedad?
Y en algún punto tenemos que analizarlo seriamente. Yo no tengo la respuesta, probablemente la respuesta la van a tener las personas que tienen menos de 40 años en esta sala, pero me parece que acá hay un punto importante, que nosotros de alguna manera vamos a tener que atacar. Entonces lo que les voy a estar contando tiene que ver con este lugar que estaba al principio, que está ubicado en el sudoeste de Chubut. Lo más llamativo de este lugar es que tenemos arbustos y tenemos mucho suelo desnudo, casi 50%, suelo sin cobertura. Tenemos pastos y en los lugares cuando los clausuramos tenemos mucha brosa. Pero cuando están pastoreados esa cantidad de brosa disminuye. Por favor, párenme en cualquier momento, ¿sí? Yo voy a estar medio entusiasmado, así, qué sé yo, frénenme y veremos. Quiero aclararles que sobre los detalles por ahí no les voy a poder hacer, de lo que les voy a estar contando sobre cómo se hizo, qué son esas significancias, etcétera, no les voy a poder dar muchos detalles. La mayoría de mis colegas que han estado trabajando y produciendo estos datos no están. Tenemos suerte de tener a Pauli Leva acá, pero el resto, por distintos motivos, algunos tienen que ver con viajes, no pueden estar presentes. Ellos podrían evacuar todas esas dudas, así que los refiero a ellos. Este es el panorama que tenemos en la actualidad de lo que es la estepa patagónica. Después de muchos años de estudio, básicamente tenemos una serie de pastos, que en este caso son 4, son los 4 pastos que más nos interesan. Nos interesan por sus cualidades como forrajeras, y acá está la beta más agronómica, pero también nos interesa por su dominancia, básicamente, ¿no? Que son estas dos, Palimularis y Stipa speciosa, que ahora se llama Papostipa speciosa. Y después está esta otra, Stipa humilis, que me acuerdo que a mí siempre me impactó esto, leer en el trabajo del 57 de Soriano, que hablaba de una categoría que yo no se la he escuchado a nadie, que es una especie cicatrizante. Eso quiere decir que Stipa humilis, si bien puede no tener una importancia en la comunidad, cuando esa comunidad está tremendamente degradada, por ejemplo, cerca de las aguadas, humilis cubre el suelo. O en los dormideros, cerca de las plantas de calafate, de berberis. Y después las 3 especies que siempre nos han, cuando hemos dado charlas sobre arbustos, los estamos hablando, Mulinum, que ahora se llama Sorella, Adesmia boeckmanni y Senecio filaginoide. Lo que tienen acá son todas las interacciones que hemos podido lograr. Esto es cualitativo, ¿sí? Y esta me parece que por ahí es una primera aproximación a cómo nosotros nos relacionamos con la sociedad. Lo que está acá son colores. Los rojos están indicando que el balance de competencia y facilitación es básicamente de competencia. El verde está mostrando de que hay una facilitación, predomina la facilitación. Está cerca de otra planta, tiene esa dualidad, ¿no? De que tengo un vecino que me compite, pero tengo un vecino que está también facilitando qué es lo que me pasa. Las flechas cortadas tienen que ver con interacciones indirectas, y básicamente esas interacciones indirectas muchas de esas aparecen cuando aparece el pastoreo ovino. Este es todo el trabajo de Graf, que no aparece acá, de Pame Graf. Y entonces lo que ocurre es que estas especies que son menos palatables funcionan como reparos de los pocos individuos que quedan una vez que el pastoreo entra en acción y empieza a disminuir la densidad de las poblaciones. Bueno, solamente para mencionar a una persona muy importante en mi vida académica, que no es el Rhizobium, pero que sí es Rodolfo Golullo, que fue el que, digamos, corroboró que Adesmia, como leguminosa que es, tiene Rhizobium. Y después las cosas más modernas que hemos estado haciendo con Lucho Bollero, tesis sigue sin publicar porque él después del doctorado se fue a otro lado y yo todavía no he tenido tiempo de ponerme a ver esas cosas, pero hay cosas muy interesantes allí, y él estudió, junto con Marina teníamos el equipo, él estudió micorrizas, y ahora, más cercanamente, Victoria Giachetti, que está estudiando micorrizas y hongos septados, y eso lo estamos haciendo con Magdalena Druille. Y entonces, bueno, básicamente acá está esta línea que separa estas dos formas de vida. Lo que les voy a estar contando hoy tiene que ver básicamente con los pastos.
¿Por qué? Porque todas estas líneas básicamente surgen de experimentos en donde nosotros lo que hacíamos era de alguna manera plantas, aislarlas para que no tuvieran la competencia. Pero nosotros realmente esa competencia subterránea que pensamos y tenemos mediciones que corroboran que es más importante que la competencia aérea, ahí hay una interacción entre las raíces. Y entonces, bueno, volvemos a esta cuestión de precisión, realismo y generalidad. Y entonces, bueno, los journals durante todos estos años en donde hemos estado publicando las cosas que les voy a estar contando ahora, muchas veces nos han dicho su trabajo no tiene suficiente generalidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, digamos, esta es una figura que sale de un trabajo que acaba de ser publicado, no sé, antes de ayer o ayer, que lo hizo Vicky Giachetti con Facundo de Cunta y, bueno, nosotros. Esto es un metaanálisis y entonces, simplemente para que vean, si uno quiere estudiar el efecto de las islas de fertilidad generadas por distintas plantas y la facilitación, bueno, uno recopila la información, encuentra todos estos sitios. Todos esos sitios se ubican, este es un diagrama para los que no conocen, de distribución de biomas en función de la temperatura y las precipitaciones. Fíjense que básicamente, como nosotros estábamos trabajando, lo que nos interesaba era responder cuestiones que tienen que ver con sistemas áridos, están todos ubicados en un rango de bajas precipitaciones y este rango de humedad. Entonces uno puede mirar esto y esto tiene suficiente generalidad, pero lo que está mostrando esta otra cosa es que tenemos localidad. Y esta localidad tiene enorme importancia porque hay historia biogeográfica asociada a cada uno de esos sitios. Digamos, todos estos continentes junto con la Antártida formaban parte de Gondwana, pero en algún momento se diferenciaron. Estos dos continentes que ahora están unidos, en su momento, digamos, estaban totalmente separados y cuando bajaron las aguas y se produjo esta conexión, hubo un movimiento, por lo menos de fauna, está muy descrito, de fauna que se movió hacia el sur y fauna que se movió hacia el norte. Lo mismo pasa entre Estados Unidos y el estrecho de Bering, ¿no? Y Asia. Pero bueno, más allá de esas mezclas, hay historias. Y entonces, cuando uno está hablando de comunidad, ¿qué es lo que dice Lawton en el 2000? Que es una bomba. Lawton dice, la ecología de comunidades es un lío. Tenemos que abandonar el concepto de comunidad. Por supuesto que eso fue una patada en el bajo vientre mío y bueno, hemos persistido, seguimos trabajando en ecología de comunidades. Lo que él está diciendo es un lío porque hay un montón de particularidades y contingencia, él habla de contingencia. Y eso tiene que ver entonces con esto de que, nuevamente, con esta cuestión de precisión, realismo y generalidad. Bien, entonces cuando en algún momento, hacia fin del siglo pasado o a principios de este siglo, vuelve Martin Oesterheld y del campo, que había estado recolectando, mirando raíces para mirar micorrizas, y me dice, las estipas y poa, muchas veces nos costaba distinguirlas en el campo, se distinguen más por sus raíces que por su parte aérea. Y eso me quedó dando vueltas. Entonces ahí aparece Paula Leva, que había sido estudiante mía del curso de ecología y que después fue estudiante del curso que teníamos de un taller de redacción de trabajos de intensificación. Cuando terminó, me vino a ver. Yo quiero hacer mi trabajo de intensificación con ustedes. Bueno, estaba sonando la idea esta de Martín. Entonces, ¿qué es lo que nosotros más o menos teníamos recopilado en ese momento? Un trabajo de revisión de este hombre Schenk con Callaway y con Mahal, que se pregunta si las plantas son territoriales y contesta afirmativamente. En esa recopilación dice las plantas son territoriales. En cuanto a, porque hay segregación de raíces. Hay un trabajo de Mahal y Callaway en donde en pequeñas bateas con vidrios cultiva dos especies de arbustos y ve cómo las miran por un vidrio y ven cómo las raíces
en cuanto están acercándose a la otra, a una vecina, lo detectan. Las dos especies tienen estrategias distintas. Cuando la raíz, una de las especies responde mucho a raíces de su propia especie, es decir, no quiere tener competencia intraplanta, y otras no, es intraespecífica. Esta es la otra, es un trabajo en Science del grupo de Cahill, y él encuentra algo parecido. Él trabaja con Abutinum y pone nutrientes, y entonces ve un poco qué es lo que pasa. De nuevo, están publicadas en revistas, estas dos están publicadas en revistas muy importantes, lo cual de alguna manera da generalidad, por eso lo publican ahí, porque hay generalidad. ¿Cómo consiguen la generalidad? Y bueno, se consigue trabajando en un sistema muy preciso, que son estas bateas o que son, digamos, cosas en donde ellos, dentro de un laboratorio, con la misma luz, con la misma temperatura, con la misma agua, todo muy, muy controlado, muchísima precisión, y entonces pueden ver esa respuesta. El problema es el realismo, y eso me lleva a un libro que fue el que me llamó la atención sobre este modelo de leyes en ecología, que empieza hablando de estas cosas y dice, nunca se puede maximizar más de estas dos cosas a la vez. En algunos casos, yo que me he dedicado a mirarlo, eso se cumple. Y la otra, un trabajo que hicieron Pedro Afalo y Vallaré, una revisión que habían hecho ustedes, en donde también hablan de la adquisición de información aérea, pero también se meten en esa revisión con ver qué es lo que pasa y encuentran evidencias de que hay adquisición de información por la parte subterránea. Y esto es un poco también lo que yo tenía en la cabeza cuando aparece Paula Leva, que es un trabajo de estos dos, de Taubes, un israelí, y Deborah Goldberg, que era una ecóloga de competencia que yo he seguido un montón, que toman un modelo de Fitter. Fitter lo que dice es que habla de una topología, un índice topológico, que varía, supónganse, entre 0 y 1, no me acuerdo exactamente. Valores altos de ese índice quiere decir que hay muy baja competencia, intraplanta, digamos, y entonces, bueno, tienen acá, ¿no?, que ese índice topológico es más alto con este tipo de estructura, una raíz principal y ramificaciones, y que después, ¿dije bajo o alto? Alto debería ser. Y el índice es más bajo cuando tiene este tipo de ramificación dicotómica. Y entonces lo que ve es que cultivan un montón de plantas a lo largo de un gradiente de fertilidad, todas plantas de desierto, con aumento creciente, digamos, de riqueza, y si ustedes se fijan en estas dicotiledóneas, a medida que aumenta la riqueza, es medio como que se alejan de este que es de baja competencia y pasan a este de ramificación dicotómica. Los pastos, nada. Bueno, eso es lo que estaba en la cabeza. Con Pablo yo le dije, bueno, si se diferencian las raíces, vamos a estudiar la morfología de las raíces. Y Paula, durante no sé cuánto tiempo, pero me acuerdo de un verano, se la pasó sentada con pincel y palita, buscando plantas, sacando las raíces y mirando y tratando de caracterizar a las raíces. Como van a ver, es un trabajo enorme. Y trajimos plantas, y esto es más o menos como, ahora sí podemos apagar. Como ustedes podrán ver, tenemos acá todos estos pastos o graminoides, porque Carex no es una gramínea. Podrán ver que, aunque sea en tamaño, digamos, lucen bien distintas. Las cultivó durante 3 meses y el resultado es esta fabulosa tabla en donde tiene todas esas especies y todas estas características. Cosas que tienen que ver con los colores. Y acá agradezco a la gente, a mi curso de edafología, que me habló de la tabla Munsell de colores. Y entonces fuimos a buscar una tabla para caracterizar los suelos y Paula lo que hacía con esa tabla le daba la categorización de los colores, es decir, que teníamos una forma de hacer la cosa más o menos precisa. Y después un montón de otras variables, como ustedes ven acá. Este es el ordenamiento que le da si uno organiza todo eso, y entonces pueden ver cómo Festuca argentina, Stipa speciosa, Stipa humilis,
y Carix SP es un grupo bastante parecido y diferenciado de un grupo formado por POA, Ordeum Comosum y los dos bromus que están muy emparentados, pero que tienen distinta haploidía, digamos, son muy parecidos. Este es otro grupo. Dentro de este grupo, si ustedes se fijan, está esta cosa, ¿no? Como que están separados a esta altura el grupo donde está POA y el grupo donde están los bromus. Esto básicamente es lo que ella midió, que es cómo es la tasa de crecimiento radical y cómo es la tasa de crecimiento aérea. Esta es la línea 1,1 y lo que permite ver acá es cómo se distancian las especies de esta relación 1,1, ¿no? Y claramente se muestra cómo Bromus, por ejemplo, que es una especie que tiene muy alto crecimiento, tiene alto crecimiento de la parte aérea, pero también tiene mucho más que otras, digamos, se aparta de la línea, mucho crecimiento radical. Y otro tanto con Poa ligularis, que es la otra especie importante y palatable. Estipa especiosa, si ustedes se fijan, que está más por el lado de una especie tolerante a la sequía. Fíjense que no crece demasiado su, ¿cómo se llama? Su sistema radical, pero en cambio tiene tasas de crecimiento equivalentes a las de Poa y mayores, bueno, más o menos parecidas a las de Poa ligularis y a las de Bromus. De nuevo estamos con un estudio que tiene bastante precisión, porque está hecho en cámara. Paula en algún momento, una mañana, viene y te dice, tengo este regalo para vos. Yo lo estaba hinchando hace un montón, ¿por qué no hacemos una clave? Y agregamos, me hizo esta clave, en donde, si ustedes ven, es una clave dicotómica como las que hacíamos las que estudiamos en taxonomía para la parte aérea, ella la usa para la parte subterránea. Lo que es importante es que si uno hace muestras ciegas y se la da a una persona entrenada en esta clave, esta es la biomasa inicial que nosotros le damos con composición, digamos, lo que preparábamos eran muestras con distintas proporciones de raíces de distintas especies y lo que hacíamos era darse eso ciego, teníamos claramente identificada la composición de la muestra 1, de la muestra 2, etc. La persona entrenada en hacer eso, esto es lo que recupera. Ustedes pueden ver que hay un ajuste muy alto, 0,95%. Cuando yo le mostré esto a un investigador de Canadá, que ahora no me va a salir el nombre, me dijo, me dice, esto es un poco más alto de lo que nosotros conseguimos con técnicas moleculares. Ok, muy bien, pero hay un punto importante. Con las técnicas moleculares, yo no puedo estimar biomasa. Con esta técnica sí. Yo no solamente puedo identificar qué especies tengo yo en la muestra, eso también lo podemos hacer con las muestras con análisis molecular, sino también tengo una idea de cómo es esa organización, cuál es la cantidad, cómo es la biomasa. Nosotros en el cielo. Me salté una parte muy importante, y es que no la puse a la diapositiva. El problema que teníamos era que en una misma muestra Paula encontraba más de una especie. Y eso desafía la territorialidad de Schenck. Y ahí explota todo. Porque habíamos empezado tratando de ver si estas cadenas, la morfología de las raíces, ¿se acuerdan? Con la estructura topológica, que era lo que habíamos empezado con Paula. Yo hablaba, Paula movía la cabeza así, diciendo, sí, dale. Me acuerdo que hasta me compré un libro de Mandelbrot para ver si podíamos estimar la dimensión fractal de las raíces, la cantidad de sueños y cosas que estábamos ahí planteando. Locura fatal. Ahora cambiaba. Ahora la pregunta pasaba claramente a ser comunidad. Bien. Entonces, ¿dónde están los pastos? Mayoritariamente están en este tipo de parches, que son parches que, como ya les dije,
tienen mucho suelo desnudo. Lucio Bianchiari hizo un estudio durante su doctorado y lo que les muestro acá es más o menos el área promedio que tienen los parches, que es alrededor de 0,4 metros cuadrados, y los bordes que lo delimitan, que son alrededor de 8 plantas. Y eso entonces nos está llevando a esto, que también fue un concepto importante que aprendimos en ese momento, que era el tema de la zona de influencia. Entonces, digamos, uno podría describir 3 zonas de influencia. Esta, que es directamente debajo de la planta, esta otra en una situación intermedia, y esta otra que está bien alejada de la planta, como a más de 30 centímetros. Es decir, que nos estamos moviendo de por esto que está acá hasta esta situación. Esto sería una zona con baja influencia. Entonces, los estudios que les voy a estar mostrando ahora, es básica, bueno, sigue el cuento para tratar de ver cómo es que estamos funcionando. Cuando Paula termina su trabajo de intensificación con las cosas que yo les mostré, se había presentado a una beca CONICET que salió para hacer un estudio, o hacer su doctorado, dentro de un proyecto financiado por el FONSIT. Y dejaba esto. Yo tengo anotado por acá, en 2006, presentamos un proyecto a FONSIT con lo de las raíces, que hablaba de la promiscuidad, que ahí ya directamente hablábamos de la promiscuidad. Los datos de Paula mostraban que las raíces eran promiscuas. Lo mandamos. Concurso de ciencias exactas y naturales. Subo el ascensor, bajo con el ascensor con el otro investigador, los otros investigadores que habían formado parte del jurado que había evaluado, y uno de ellos, que me conocía y que un tipo conocido, digamos, por todos, me dice: che, hay un proyecto tuyo, me encantó. Yo dije: buenísimo, por lo menos tengo un 10. Que es lo que tenés que tener al menos 2 10 para poder sacarte un PICT. Yo dije: tengo adentro un 10. Después miro los resultados y guacho, no me había puesto un 10. Todo lo que tenía eran 9 y 8. Digamos, eso la sociedad no lo sabe. O sea, esos concursos en los cuales realmente nos están exigiendo un montón y que nos exigen un montón a nosotros, la sociedad no tiene la menor idea de esas cosas. La última vez, creo que eran 94 puntos, un proyecto que presentamos con Susana Tereman y con Martín Westergel para estudiar metacomunidades en la depresión de Salado, no salió. Bueno, ¿qué puedo decir? Tenemos otros proyectos mejores que el mío. Entonces, no estamos en Castalia, quiero decir, estamos en un lugar que es un campo de batalla. Es un campo de batalla en el buen sentido, en el sentido de que nuestras ideas están compitiendo con las ideas de otros investigadores que se ponen a prueba manejando de diferentes maneras estas cuestiones de realismo, generalidad, precisión, que los investigadores van a manejar estas cosas con suma, cada uno con su esquema. Todo eso lleva a que, digamos, pueda salir cualquier cosa. Vos tenés 3 zonas ahí, Sí. Pero el estado endogénico de la planta cambia. Sí. Y su capacidad de exploración de raíces también cambia. Sí. ¿En qué momento definís la zona? No, las zonas estaban definidas como esto que está acá, qué sé yo. Digamos, elegíamos plantas que estaban en un estado más o menos adulto para las cosas más, está buena la pregunta, para las posiciones 1 de máxima influencia, no una pequeñita, ¿sí? Y bueno, y la ubicación en el SWOT era muy fácil, porque es acá en el medio, y hay 9 plantas, ¿sí? Algunas son chiquitas, otras son más grandes, ¿sí? Sí, te lo pregunto más que nada porque la relación aérea-raíz en una planta con Sí. esas precipitaciones es muy baja. ¿Y eso qué implicancias tiene? No, que vos podés ver poquito, que sea en un estadio genealógico muy temprano, pero con una raíz enorme. Bueno, viniste y digamos, conseguimos plata y empezamos a estudiar eso, nunca nos metimos con eso. Esos son los recortes que estamos haciendo, esa es la caja negra. Está buenísima esa pregunta. Esa es la caja negra. Digamos,
Digamos, eso es lo que la sociedad tiene que saber, que nosotros estamos comunicando esto y estamos recibiendo input que de alguna manera nos están moviendo métodos. Y esta es la única cosa que les voy a mostrar de métodos. Trabajamos con dos herramientas. Por un lado, para los estudios descriptivos, un barreno con el que sacábamos muestras, y esas muestras de suelo nosotros lo que hacíamos era separar. También una regla, ¿no? Reglas o cintas. Y la otra cosa que usamos son ruleros. Estos ruleros que se usan para peinar. Estas son trampas que nosotros poníamos en el suelo y veíamos cómo las raíces ingresaban en esos. Y eso lo que nos permitía es, por un lado, poner suelos limpios de raíces, pero por el otro, a esos suelos limpios de raíces, agregarle cositas, fertilizantes, para ver de qué manera, si había cambios en cómo se llenaban esos ruleros. Nota que falta de... Cuando yo ingresé acá a trabajar en la cátedra, una de las cosas que había colgadas en distintas partes del edificio viejo eran raíces, ruleros que se usaban para enterrar semillas y estudiar banco de semillas y ¿cómo se llama? Y mortalidad y todas esas cosas de semillas, pero también para estudiar raíces. Otra nota al pie. Cuando yo estaba terminando mi trabajo de intensificación, yo, muy ingenuo, en algún momento me llama Soriano a la oficina, estaba terminando y me dice, te vas a presentar a una beca SIC. La agencia SIC, que es la agencia que tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene becas de maestría. Yo lo miro y le digo, bueno, y me dice, toma, lee estos papers, vas a trabajar con Alejandro de Gibus, ya está trabajando Úrsula Doll en raíces. Yo lo miro y digo, ¿y yo? Pero Úrsula está trabajando ya en eso. Sí, pero vos vas a hacer otra cosa, toma esto. No sé qué es lo que tenía que hacer, unas cámaras para medir intercambio de carbono. Yo, no sé, una semana, 10 días, escribí algo, lo presenté, no salió en la calle. No me di cuenta porque todavía no me había recibido. El problema es, después que me recibí, en diciembre, en donde mi viejo miraba y decía, che, te conseguí una entrevista con alguien de INTA, ¿no querés ir a ver? Y entonces voy a ver a Benita. Y digo, no, porque yo estuve trabajando con Rolando León. La cara se le pone dura. Rolando León es un maricón, ¿no? No sé, Rolando León es Rolando León. Bueno, eso forma parte de los prejuicios que nosotros tenemos en nuestro sistema. Perdón si escandalizo a alguno, pero me parece que digamos, ese es nuestro sistema. Estamos metidos en la sociedad, estamos permeados por esas cosas. Bueno, los ruleros, que son enterrados a distintas profundidades. Eso básicamente entonces para estudiar procesos, los estudios manipulativos. De nuevo, fíjense que por un lado tenemos los barrenos para darle realismo a la cuestión y tenemos ruleros para darle algún tipo de precisión. Somos nosotros los que decidimos cómo va a ser el suelo. ¿Sí? Generalidad, el proyecto, mi proyecto que yo había escrito, y me había divertido enormemente escribir, y la primera vez me dijeron no, y la segunda vez me dijeron sí, mucho de generalidad no tenemos. ¿Por qué digo eso? Porque básicamente no estábamos incluyendo teorías o hipótesis muy importantes. Yo no hablaba ni de ninguna de esas cosas que mayormente les mostré recién. Yo estaba contando el tema que teníamos central, que es la promiscuidad de los sistemas radicales. Y queríamos desentrañar esa promiscuidad. Entonces, bueno, esta parte no la pude resolver. Esta parte sí de alguna manera la manejamos. Entonces, primer estudio, nos sale el proyecto, se incorpora Fernanda Reyes. En el medio yo ya estaba, digamos, algunas cosas estábamos haciendo con raíces, Gastón estudiaba pastoreo, y lo que hicimos fue, con el sacabocados ese, con el barreno, sacar muestras de raíces, y lo que tienen ustedes acá es ver qué es lo que pasa con las raíces, ¿no? Tenemos lugares sin pastoreo, con pastoreo moderado y con pastoreo intenso. Las muestras eran al azar, y veíamos después
cuáles salían en suelo desnudo o en suelo cubierto. Si ustedes se fijan, la biomasa de raíces en lugares no pastoreados, en los dos tipos de micrositio equivalente, el pastoreo moderado en suelo desnudo o sin cobertura es un poquito menor, y en estos lugares con pastoreo intenso las diferencias no eran significativas. Pero básicamente no hay nada significativo. Riqueza. ¡Bum! Lo que ya habíamos estado viendo con Pablo. Si ustedes se fijan, esta es la riqueza de las muestras, porque nosotros elegíamos el lugar. Si había biomasa, recortábamos la biomasa y eso nos lo retirábamos. Y después metíamos el barreno. Con el barreno podíamos sacar todos los datos de la parte subterránea. Riqueza aérea 1, riqueza subterránea entre 3 y 4 plantas, o especies, digo, raíces de 3 y 4 especies. ¿Y qué es lo que pasa con la riqueza, digamos? En el suelo, bueno, fíjense que en clausura estamos en 4 especies, entre 3 y 4, entre 3 y 4. Básicamente, bueno, pastoreo mostraría de que hay un poco menos de riqueza. Pero eso corrobora un poco lo que pasa arriba, ¿no? Pero bueno, tampoco las diferencias son tan importantes. Fernanda Reyes aparece allí, y entonces, primer estudio, un estudio con barrenos, ¿no? Alto realismo, ¿qué es lo que hay allí? Y saca muestras de plantas, que yo te conté ya, les conté gracias a la pregunta de Noemí, que son ya más o menos desarrolladas. Y lo que tiene en este gráfico, que es más o menos complejo, o muy complejo, yo no sé si les voy a poder contestar, pero lo vamos a ir viendo, sacó de estos lugares, debajo de Bromus, debajo de Poa, debajo de Papostipa preciosa y debajo de Papostipa humilis. Lo que tiene en rojo son las barras de la propia especie. Es decir, el rojo es la biomasa de raíces de las muestras sacadas de esa posición debajo de Papostipa humilis o debajo de, bueno, cada una de ellas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, de Bromus, el valor, digamos, el valor que tiene es más o menos equivalente al que tiene debajo de Poa. Pero no, es igual, fíjense que las letras A son todas iguales. Pero en general para estas dominantes, sobre todo para Stipa, que es esta que está acá, si se fijan, los valores que tienen son altos, pero debajo de esa posición su dominancia es más importante. Bueno, detalle importante que yo no me había dado cuenta hasta ahora, cuando organicé la cuestión. Fíjense que debajo de cada una de estas especies tenemos acá como un valor máximo de biomasa total. Y eso el otro día me explotó en la cabeza, eso yo no lo había estado regulando. Así que podemos tener distinta composición, pero es como que hay un problema de espacio allí. Y entonces, el otro día volví a otro curso que teníamos antes, que son ecofisiólogos, ¿no? Que hay gente que, tipo Han Mooney, Bassas, el trabajo que les voy a comentar es de Bassas. Bueno, perdón. Vamos rápido. Este sería un primer resultado. Pero toda esa masa que nosotros tenemos allí puede estar viva o muerta. Eso no lo podíamos discriminar. Sí, la biomasa que teníamos. Y entonces puede ser que esta gran diversidad que nosotros tenemos es simplemente el resultado de que hay plantas cuyas raíces no se mueven. Y la descomposición, si ustedes se fijan, es bastante lenta de raíces. Hay un porcentaje después de 12 meses, después de 6 y 12 meses, bastante alto de biomasa remanente. Entonces, ¿qué pasa si uno pone ruleos? Que es básicamente en estas posiciones ver cómo crece. Y básicamente lo que encontramos es que debajo de cada una de ellas predomina el crecimiento de las raíces de la planta que está arriba, pero eso no impide que haya crecimiento de las raíces de las plantas vecinas. Es decir, que esa promiscuidad aparecía como importante. La tasa de
Poa ligularis, que tiene una alta tasa de crecimiento, es muy baja. En cambio, Carex, que tiene una muy baja tasa de crecimiento, tiene una alta tasa de crecimiento de otras especies. Eso, de alguna manera, entonces, lo que está indicando es qué es lo que pasaba debajo de esas zonas de máxima influencia. Debajo de las... ¿Qué es lo que pasa en las zonas de suelo desnudo, las zonas de más baja influencia? Y ahí lo que pensábamos era un poco este modelo de competencia difusa, que es básicamente que de alguna manera todas pueden entrar y estar ocupando ese espacio. Y lo que nosotros encontramos es que básicamente, de nuevo, hay una alta tasa de crecimiento en esos lugares a los 6 meses, pero que después la tasa de crecimiento con el tiempo disminuye marcadamente. El hecho de que le agreguemos nitrógeno a esos ruleros básicamente no genera grandes cambios en la cantidad de crecimiento que tenemos. Esto no me acuerdo qué es. Tiene que ver básicamente con cómo se ocupan por distintas especies. Y esto es, de nuevo, con esta idea de tratar de darle algo de generalidad para que nos lo acepten en alguna publicación. Hay un modelo que presentaron Gran y Maki, que lo que dice es que hay un compromiso entre escala, que sería ocupar todo el espacio, y precisión, que es meter las raíces exactamente en los lugares en donde hay mucha disponibilidad de nutrientes. Y lo que dicen es que ahí hay un trade-off. Nosotros en nuestros datos no encontramos que existiera eso, ni a los 6 meses ni a los 18 meses. Es decir, que eso que era un modelo general, que ellos habían estado estudiando y justificando en estudios altamente controlados, con decisión, nosotros no lo encontramos. Esto es lo que pasa con el nitrógeno marcado, y lo que quiero que vean es que a lo largo del tiempo, estas 4 especies, bromo, poa, que son las 2 palatables, y las 2 Papostipa humilis, que son las 2 especies resistentes al pastoreo con menor crecimiento, muy rápidamente pasan el nitrógeno que absorbieron a la parte aérea. Nada de eso queda, o muy poco de eso queda en la parte subterránea. Bueno, entonces, este modelo que está acá, ahora, digamos, toma otra dimensión. Pero una de las cosas que yo no dije es que, básicamente, lo que hemos estado armando con este modelo es una discriminación, porque en realidad en estepa hay un montón de especies, del orden de 10 de pastos, y nosotros nos hemos circunscrito a 4. Eso está un poco justificado en este trabajo de Grant, que él propone la idea de que esta relación de masas, que propone que el funcionamiento del ecosistema está fundamentalmente controlado por la diversidad de los traits y la diversidad funcional de las especies. Entonces, que las especies dominantes son las que van a estar controlando qué es lo que pasa. Esa idea aparece ahí Sofi Campana, que se puso a estudiar raíces con Fernanda Reyes. Esa es la otra cosa que ocurre usualmente en nuestro laboratorio. Los nuestros estudiantes de doctorado empiezan a guiar y a trabajar dirigiendo estudiantes de grado. Les pido perdón. Podemos levantar acá o yo puedo seguir 5 minutos más. Pero si tienen que ir, please. Gracias por la paciencia. Entonces ella lo que hizo fue trabajar con unas parcelas muy grandes en donde nosotros habíamos aplicado nitrógeno, y Fernando, después de hablar con Amy Austin, aplica también a alguna de ellas azúcar, sacarosa. Entonces teníamos parcelas con nitrógeno, con sacarosa y con las dos cosas. Y básicamente lo que encontramos es que la biomasa aérea y la biomasa aérea básicamente responde mucho al agregado de nitrógeno, no responde a la sacarosa, y hay algo alguna interacción. Y por el lado de la biomasa de raíces, fíjense que salvo la sacarosa, que en general, es este tratamiento que está acá, reduce el crecimiento radical, el resto, digamos, no hay respuesta. Solo en la biomasa aérea. Y esta respuesta básicamente está explicada por, y eso es lo interesante del trabajo, por las características de las 2 especies dominantes, Poa ligularis y Papostipa speciosa. En el caso de Poa ligularis, fíjense que esta respuesta de nitrógeno está básicamente controlada por Poa ligularis, digamos, de la
triangulares, una de las dominantes. Y la otra especie que está explicando estos resultados es Stipa speciosa, que es la especie dominante. Con lo cual, de alguna manera, ese modelo del viejo Grime tiene solidez. ¿Qué es lo que pasa con esta caída que nosotros encontramos con la sacarosa? Bueno, Fernanda lo que hizo fue mirar, Fernanda y Sofi, lo que hicieron fue mirar la emisión de carbono, la respiración, y encuentran de que el agregado de azúcar está disparando la emisión de la respiración. Con lo cual lo que está de alguna manera podemos inferir es que los microbios están en su paraíso con esa cantidad de azúcar y que están compitiendo fuertemente con nuestras plantas. Estas serían las conclusiones. El suelo está totalmente ocupado por raíces. Punto 1. Punto 2, las raíces son promiscuas. No existe esa territorialidad en pastos. Tercero, la dominancia y la tasa de crecimiento controlan la dinámica de esa productividad. Cuarto, la competencia subterránea es difusa. Si nosotros hemos estado estudiando con PAMES, siempre hacíamos las cuestiones de pares de especies. Esto es lo que está mostrando, sí, es verdad. Hay competencia entre pares de especies, pero en realidad la competencia es difusa. Las plantas están compitiendo con más de una especie. Quinto es esta cuestión del colapso de espacio subterráneo. Entonces es una cosa que tenemos que investigar, como que hay una cantidad máxima de raíces que puede soportar cada uno de los lugares. Las dominantes y su diversidad funcional controlan a la comunidad, los microbios compiten con las ramíneas, y ahora lo que estamos haciendo con Victoria Giachetti es, estamos trabajando con unos mutualistas para terminar de completar el panorama de qué es lo que pasa con las raíces y la planta. Bueno, perdón que me extendí. Arrancamos 5 minutos más tarde. Bueno. Bueno, preguntas. Tenés que tirar. Sí, dale. Sí, Martín, me encanta cada vez que integras cosas y me llevas al presente, pasado y futuro. Y una pregunta es cómo los hongos formadores micorrizas podrían estar favoreciendo esa productividad y también cambiando las zonas de influencia. Si están mirando, si comparten micorrizas, si el pastoreo puede alterar y si hay redes que hacen que puedan coexistir o puedan estar conectadas más lejos de lo que uno espera. Todavía no tenemos resultados para poder contestar eso en Pero realidad. están mirando eso. No nos hemos metido todavía. Pero con Lucho había algo de índice de... No me acuerdo nada de la tesis de Lucho. Yo era director de la escuela para graduados. Esa es la otra cosa que pasa. A medida que uno va, digamos, avanzando en la carrera, no es que se dedica exclusivamente a dar clases de investigación, empieza a tener responsabilidades académicas. Entonces, eso diluye un montón. No estaría bueno pensarlo, ¿no? Como que hablar de zona de influencia y productividad en esos términos, teniendo en cuenta el tipo de compartir hongos y redes. Sí, yo... las cifras, las medidas como la raíz y la hija, que yo sé que se mide, no lo vimos nosotros, pero puedes hacer como lo mismo con las cifras como extensión de la raíz. Sí. Yo alguna vez le pregunté a alguien, le digo, ¿cómo puede ser que las plantas inviertan en estructuras como las raíces, que son muy costosas, y en vez de hacer eso, no invierten en hongos? Sí, bueno, pero tendrían que crecer menos. Las tasas de crecimiento que tenemos ocupan todo el lugar. Entonces, digamos, porque no hay nada más barato que los hongos, la cifra de los hongos. Digamos, no tienen tejidos duros, ligninas y todas esas cosas. Si hay pocos recursos, digamos, empiezan a parasitar, pero de alguna manera es probable que eso, si hay una seca fundamental, esas cifras se van a morir. Entonces me parece que ahí hay algo para... Estoy diciendo una grosería, probablemente, pero me parece que eso, ahí hay que pensarlo, ahí hay algo. Quizá además de los ojos, pero Benson allá lejos de tiempo nos hacía
sentémonos a hablar. Y después vemos de dónde podemos dar vuelta un bolsillo para encontrar las monedas necesarias para seguir viajando al campo. No, pero a mí me puede imaginar que la territorialidad quizás suele en este tipo de situaciones donde tenés recursos que, bueno, tenés muchos recursos para eso, que guardan a ese patrón que estaba dando mejor y cada vez con eso Sí, claro, ellos manejaban eso, pero trabajan con dicotiledones. Y me parece que ahí hay un punto clave. Los pastos son increíbles. Los pastos son, digamos, cuando la naturaleza dio origen a los pastos, la verdad es que se sacó un 10. Y un poco la cuestión de los legados, cuando es una de las cosas que está trabajando Victoria en su doctorado. Ver cuál es el legado de esporas y cuál es el legado de fertilidad cuando uno hace esas remociones. Y algo de eso ya tiene publicado. Sí. Martín, esto de que las raíces son territoriales, que había explicado, da para una broma geopolítica, pero esto ¿quedó algo de eso? ¿Es verdad? ¿En qué escenario es verdad? O sea, fertilidad. Lo más importante es, de nuevo, necesitamos a alguien que nos venga y nos mire de afuera. ¿Sí? Un antropólogo que venga y mire. Digamos, ¿por qué nosotros, estas cosas que a mí me parecían que tenían un alto impacto, en el sentido de que, miren, hemos estado pensando de que las cosas son territoriales, acá encontramos un sitio, lamento decirles que es un sitio, con un grupo de especies, gramíneas, que no se comportan como territoriales. Y empezábamos siempre en lo más alto, puede ser que fuera en interés nuestra, como contábamos la historia, pero íbamos bajando y terminábamos rajuneando un Q2 o un Q1 bajo. No se convencían. Digamos, no se convencen de que nosotros podremos, esos datos que yo les mostré por muestras ciegas, en donde nosotros, digamos, corroboramos la forma que tenemos de identificar a las raíces. Porque lo central para la promiscuidad es que vos puedas identificar a las raíces. Y eso no nos convence. Entonces está muy metido esa cuestión de la territorialidad. Aparte, tipo como Maja, o Callaway, digamos, si dicen esas cosas, y qué sé yo, vienen estos dos del Silver River, ¿viste? No sé, yo ahí me estoy poniendo un poco pobrecito, pero a mí me parece que cuesta los cambios. Y que en algún momento esto se va, yo siempre le dije a Fernanda, en algún momento tus trabajos van a empezar a ser citados. Porque de todos modos, digamos, Momer, que es un ecólogo europeo, encontró cosas muy parecidas con graminoides mirando con técnicas moleculares, las mismas promiscuidades. Él no puede tampoco separar claramente si son raíces vivas o muertas, yo creo que ahí tenía dificultades. Pero la otra cosa importante es que no puede medir biomasa. Nosotros sí podemos medir biomasa. Y así todo, fracasamos. No es que fracasamos, parte de nuestro trabajo, pero lo cumplimos, publicamos. Pero no estoy seguro de que seamos concitados. Es que el impacto es chico. Sí, Martín, una duda. Esta cuestión de la coexistencia de lo que vos llamás promiscuidad de varias especies en un mismo conjunto, tiene que ver con que usan distintos recursos o que crecen en distintas épocas del año. ¿Hay alguna diferencia en la tecnología? Es buena pregunta esa. Yo la verdad que no lo he pensado. Mi sensación es que todas crecen más o menos. La señal de disponibilidad de agua está muy centrada. Sofi Campana encontró una diferenciación de profundidad. ¿Cómo era eso?
absorción, esas son las plantas, eran agregados puntuales debajo de las plantas, zonas de máxima ¿No influencia. estaba la otra planta medida? Nunca medimos una vecina, siempre medíamos en raíces y cosas de la planta focada a la cual le habíamos aplicado nitrógeno 15. Me parece que ahí habría que empezar a explorar con más detalle el modelo ese de grind, de precisión y de escala. Me da la sensación de que, digamos, las dominantes ocupan todo y sacan así, work. Y después las otras que se meten son intersticiales. Eso es lo que alguna vez Soriano hablaba de especies intersticiales, esas que se meten y que están aprovechando ahí escondiditas. Si te fijas, la biomasa están, pero es pequeña. ¿Sí? El ciclo está manejado por las dominantes y esas tienen esa estrategia bastante